que no se nos haga tan largo, en este día tan maravilloso de esta parashá extraordinaria, la parashá de Pinjas, donde vamos a ver bastantes tópicos, bastantes acontecimientos. Es una parashá con mucho peso que nos va a dejar muchas cosas positivas, muchas cosas extraordinarias en nuestra vida. Y hay 5 datos antes de acercarnos a esta parasha. Y yo creo que ya lo estudiamos toda la semanita y sabemos esto. Pero vamos a llevárnoslo con nosotros. La parasha de esta semana es una parasha que tiene algo bien, pero bien especial. Ese compromiso y esa pasión que vamos a ver a través de un personaje. Esta parasha de Pinjas es la octava parasha del libro de Bamidbar y pues significa eh, boca de serpiente, ¿sí? Entonces el libro de Bamidbar, el libro de números está, pues es prácticamente la segunda parasha más larga de todas las parashot de la Torá, porque tiene 168 versículos y entre los muchos temas de la parasha se encuentra el recuerdo de todo el pueblo judío, de todo el pueblo de Israel, en ese gran censo, en esa gran división, justamente en esa gran división que hay de la tierra de Israel entre las tribus, entre los sacrificios y en el templo en los días regulares y también en Shabbat y en los días festivos. Así que la despedida de Moshe, que no entra en la tierra de Israel y más. Bueno, en la parasha Kadosh Baruj Hu nos va le informa, digamos, ya lo dijo el Moré, le informa a Moshe del nombramiento de Josué Ben Nun como heredero del liderazgo. Y dicen nuestros sabios que Josué, discípulo de Moshe, se ganó la posición de liderar gracias a su perseverancia, a su dedicación y a su talento. Bien. Otro de los puntos es que en la mañana del Shabbat, después de la lectura de la Torá, leímos la Haftará, y fue una Haftará extraordinaria de esta semanita, porque hay versículos famosos, hermosos, sobre la fidelidad del pueblo de Israel y durante los 40 años en el desierto, y de hecho sobre lo largo de miles de años hasta el día de hoy. Así dice el Señor: recuerdo para ti el favor de tu juventud, de tu amor nupcial, cuando me seguiste en el desierto en una tierra sin sembrar. Entonces, esta semana, también la semana pasada tuvimos un ayuno, el 17 de Tamuz, que ocurrió el domingo pasado, y empezó el periodo de las 3 semanas que hablaba de, también conocidas como Bein Haimatzarim. O sea que terminaba el Tisha B'Av, 17 de Tamuz, y se abrieron brechas en las murallas de Jerusalén el 9 de Av, y se destruye el templo, que son días de costumbres de duelo y de que cada año simbolizan pues una conexión con la destrucción y con la falta de así como una conexión con la esperanza y la fe. Ese es en gran resumen de la parashá, de esta parashá que es muy interesante, pero vamos a centrar hoy en algo muy interesante que espero les agrade con la ayuda de Kadosh Baruj Hu, siempre mirando hacia el horizonte. En la parashá de esta semanita que aparece la palabra mishpajá. La palabra mishpajá quiere decir familia, clan. Más de 80 veces lo vamos a ver en esta parashá. La familia, ¿por qué no la marca la Torá? Bueno, la familia la marca porque es la base para la preservación, y toda cultura y todo pueblo ha introducido la corrupción en la familia, pues han desaparecido en la historia. Así que la preservación de la familia y la fidelidad en el pacto matrimonial es una de las cosas más fundamentales en el pueblo santo. Así que al integrar la familia y hablar de estos conceptos tan básicos y tan bellos, el pueblo pues no va a desaparecer. Por eso hay que hacer un hincapié en esto. El texto hebreo introduce una repetición después de los nombres principales de cada familia. O sea que primero viene el nombre y luego se añade la letra Hei al principio y la Yud al final de cada nombre. La Hei es el artículo definido y la Yud pues va a ser el final de transformar el nombre en un adjetivo. Las dos letras, tanto Yud como Hei, son dos letras del nombre, pues obviamente de Kadosh Baruj Hu,
que están allí, esas letras poderosas de Boreolán. Y algunas veces aparecen solo estas dos letras como perdón, se me traba la lengua, abreviación, disculpen, del nombre sagrado, porque encontramos un ejemplo en la palabra, por ejemplo, aleluya, que está compuesta pues con las palabras jalelú, que significa exalten a quien, a Kadosh Baruj Hu. Estas palabras y este nombre, al poner su nombre alrededor de cada familia de Israel, Kadosh Baruj Hu quiso mostrarnos que cada una de ellas le pertenecían. Por eso no solo es nada más fijarnos de esa manera, su nombre está puesto detrás y delante de cada nombre, de cada familia, y sobre todo en su Torah y en cada parashá, dándonos a entender que Kadosh Baruj Hu guarda cada familia dentro de su nombre. Él estaba detrás y delante de ella y puso su propio sello sobre cada una de ellas. ¿De quién? De cada familia. Esto también nos va a mostrar, como dicen nuestros grandes exegetas a través del Midrash, de que los egipcios no habían violado a las mujeres cuando eran esclavas, sino que cada familia había mantenido su pureza y para poder ser cortados como hijos de cada padre en el pueblo Kadosh. Así que la letra Yud representa lo masculino y la letra Hei representa lo femenino. Las dos letras al principio y al final de cada nombre de familia muestra la unión entre el padre y la madre para la formación de una familia. El hecho es de que la ley, lo femenino, venga al principio de los nombres y de las familias para que se puedan ser interpretados, como nos dicen nuestros exegetas, a través del Talmud. Como que las madres, digamos, fueron puestas primero para destacar, digamos, sus méritos por haber sido fieles y mantenido siempre la pureza sexual en Egipto. En el Tejilín 122 está escrito las tribus del Eterno, donde aparecen solo las dos primeras y últimas del nombre sagrado. Las tribus de Israel fueron dedicadas a Kadosh Baruj Hu por familias y por eso su nombre ha sido puesto como un adorno alrededor del nombre de cada familia. Por ejemplo, el nombre de Imá o Imá, así como Imá, que tengo aquí, que aparece en este verso, ya tiene las dos letras de Kadosh Baruj Hu al principio y al final de la letra de su nacimiento, y por eso la Torá nos añade las dos letras en el nombre de la familia, sino solo que hay la Hei en el principio. ¿Para qué? Para honrar la fidelidad de la madre. Bueno, Kadosh Baruj Hu sabemos que acampa alrededor de la persona y acampa alrededor de cada familia que se ha entregado a él, como está escrito en el Salmo 34:7, donde dice: el ángel de Kadosh Baruj Hu acampa alrededor de los que le temen y los rescata. El Salmo 139:5 dice, está escrito: por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Bueno, esto es muy interesante para llevarnos como un tema extraordinario, como reflexión, pero vamos a ver también la reflexión de este personaje que nos habla la parashá. Para poder llegar a esto vamos a retroceder un poquitito más. Dicen nuestros exégetas, porque ya venimos hablando de la familia, de lo que es el hogar. ¿Cómo es un hogar judío? Vamos a verlo de la perspectiva judía. ¿Cómo es un hogar judío? Una familia judía, ¿cómo difiere de cualquier otro hogar y familia? ¿Cuál es el rol de las mujeres, de la esposa y de la madre judía? ¿Por qué la mujer es tan especial y cómo es que su naturaleza y rol único deben de ser expresados? Bueno, aquí Kadosh Baruj Hu nos hace un énfasis. Así que el hogar tiene que ser muy especial. Cualquier hogar, ya sea el primer departamento de una pareja joven o los recintos piadosos de una familia numerosa, pueden ser transformados en una residencia para la Shejinah. Ahí está el código. Tenemos que hacer una residencia para la Shejinah, para la presencia divina. El diseñador, el arquitecto de esta residencia, ¿quién creen que es? Pues es justamente la esposa y esa madre judía.
cuyas acciones y cuyos objetivos y cuyas intenciones forman del hogar lo que le confiere conforme a su carácter. En una sociedad que valora logros creativos y no podría haber mayor desempeño femenil, tratemos de esta manera de entender cómo es que una mujer puede traer la Shejina a la casa. Bueno, nos hablan nuestros exegetas, hay que traer la Shejina, llegó Shabbat, ponemos el mantel, ponemos el jala, prendemos las candelas, hacemos tantas cosas las mujeres, y está haciendo hincapié justamente en esta parashá de Pinjas, Kadosh Baruj Hu, para entender un poco el concepto, ¿ok? Y para entender entonces que una mujer puede traer la Shejina a la casa, ¿cómo es esto? En tiempos antiguos, el Bet Hamikdash era el lugar de la residencia de la Shejina. Y de allí iluminaba hacia los 4 puntos cardinales, llenando los hogares, esos hogares judíos de luz. Cuando el Bet Hamikdash fue destruido, obviamente la Shejina fue desterrada hacia el exilio junto con el pueblo elegido de Hashem. Y por doloroso que sea el exilio para nosotros, y es por decirlo mucho más doloroso para la Shejina, pues permanece sin residencia. Entonces, sabemos que Kadosh Baruj Hu, sabemos que Hashem es omnipresente y ya llena el mundo entero. No tiene necesidad de una casa material, ¿cierto? Pero la de la satisfacción hace entonces reposar su presencia en medio de la santidad y de la pureza. Entonces, esa actitud raras pueden aún ser halladas en todo lugar en el que el pueblo de Hashem se dedica a la Torá y a las misbot, a los mandamientos. Por ejemplo, en las sinagogas, en la yeshivot, en el Bet Midrash, en los Kolhelelim. Pero además de ello, la Shejina tiene un lugar de reposo principal y preciado, un área llena del estudio y cumplimiento de la Torah y del amor por Hashem y sus mitzvot en el hogar, en este hogar judío, en el hogar judío que se cimienta con ese cimiento que son puestos a base de varios esfuerzos. El momento mismo que primero se establece en un hogar judío, por ejemplo, en la boda de una joven pareja, donde nuestros sabios nos enseñan y nos dicen que quien alegra a un novio o una novia es considerado como si hubiera reconstruido una de las ruinas de Jerusalén, aunque esta afirmación ayuda a explicarnos la abundancia de alegría que debe de haber en ese rasgo tan distintivo cuando hay una boda judía, y asimismo se suscita en varias interrogantes. Lo hemos visto a través cuando hay una boda. Bueno, en términos realistas, quien es mayormente responsable por el establecimiento de una nueva familia judía es pues prácticamente un casamentero que une a la pareja. Esos dos jovencitos los invitan, hacen ciertas cosas y allí juega relativamente eso para que se casen. Una novia y un novio edifican pues un nuevo hogar trabajando conjuntamente en desarrollar una nueva entidad, porque para establecer un nuevo hogar es asemejado a rectificar una ruina justamente del templo destruido. Porque el nuevo hogar de una pareja, de esa pareja judía, reedifica una ruina específicamente en Jerusalén. Pregúntate por qué. Pues la respuesta es pues que nuestros sabios nos enseñan que las almas, tanto del marido y de la esposa, son de hecho dos mitades en una sola alma. Y cuando esas almas se casan y esas almas, tanto el componente masculino como femenino, y que nacen y hacen una familia en sí, durante ese lapso, esas dos mitades, esas almas, están encendidas tanto con los hijos, con el nacimiento de los hijos, y tanto la naturaleza de ambos, que en ese sentido el matrimonio reedifica una ruina. La del alma es
como una nueva unidad. Pero en realidad, amados, el matrimonio es más que la reconstrucción de una alma. Una ruina de Jerusalén se refiere específicamente a la ruina de Jerusalén, del Bet HaMikdash. Cada hogar judío es un ladrillo más de esa construcción justamente de largo tiempo aguardado desde que estamos esperando el Bet HaMikdash, del tercer templo. Así que los sabios, nuestros exégetas nos enseñan que el tercer templo va a tener cierta edificación por esfuerzos humanos físicos, por supuesto que no, sino que descenderá de alguna manera del cielo como una estructura ya terminada. El cemento y los ladrillos espirituales que edifican esta estructura celestial prácticamente son la Torá, son las mitzvot por las cuales nosotros como pueblo hemos dado nuestras vidas durante los últimos dos milenios, y cada nuevo hogar judío trae todo un tesoro de Torá y de mitzvot al mundo, añadiendo más y más ladrillos así a la edificación y llevándolo a su perfección última. Así que podemos entender entonces por qué el alma generosa que alegra a una novia o un novio reconstruye el Bet HaMikdash. Y podemos hablar mucho tiempo de esto, amados, pero vamos a dejar esta isla un poquitito para llegar a lo que nos conlleva. Ya vimos que aquí tanto la novia como el novio suelen tener un comienzo bueno, un alegre permitir que la Shejinah, la presencia divina, esté en ese hogar, reposar en ese hogar. Y nos hace hincapié la parashá. Entonces, una vez que está esto, ¿por qué le suele difícil a un esposo o una esposa continuar allí indefinidamente? ¿Por qué chocan y truenan? Hace no mucho tiempo, un buen hogar judío era una isla segura, era una isla protegida con valores y prácticas de la Torá. Se le negaba la entrada a las influencias y a los comportamientos negativos que permanecían seguramente fuera de casa. Pero las familias de hoy en día han abierto sus puertas al mundo exterior, lo comentaba el Moré. Si al principio no solo abrieron el pedacito de puerta, hoy le hacen y le brindan una permanente invitación a lo virtual. Todo lo virtual, todo lo que hay al alcance y las aplicaciones y las invitaciones para hacer algo involuntario, pero al fin de cuentas el mal se las arregla, el Yetzer Hará se las arregla para sentirse como en casa, ¿cierto? La decadencia ha abaratado y ha facilitado con felicidad sentimientos o sentidos que necesitamos a través del celular, de la computadora o algún otro juguetito tecnológico, y antes de que nos demos cuenta de lo que ha sucedido, ya estamos pues prácticamente en problemas, ¿verdad? Así que antiguamente tales cosas requerían un poco más de esfuerzo. Y lo vemos en la parashá anterior y lo vemos hoy. Cuando Bilán intentó maldecir al pueblo de Israel, Hashem, Kadosh Baruj Hu, lo impidió, convirtiendo sus maldiciones en bendiciones. Las bendiciones indican las maldiciones que él planeaba pronunciar. Prominentemente entre la famosa frase Matobú, que ya lo leímos, ¿verdad? Qué buenas son tus tiendas, Jacob. Tu residencia soy, Israel. Bilán, ese malvado de Bilán se percata rápidamente del intrínseco recato de ese hogar judío, de esa familia judía. Las tiendas habían sido puestas de tal manera que una no tenía que la entrada hacia la misma entrada de la otra, o sea que todas tenían una privacidad a cada familia, o sea, aunque estuvieran en el desierto, todos tenían su entrada diferente y tenían una privacidad que no se corrompían tan fácilmente. Comprendiendo, eso es una cualidad y era la fuente de todas sus bendiciones,
Planeó entonces usarlas como base para una maldición, pero Kadosh Baruj Hu, Boreolam, se lo impidió y su maldición se convirtió en una bendición que ha sido preservada por todos los tiempos y lo año con año con año lo seguimos hablando. Entonces parecería que Bilán repitió sus propias palabras. Primero, pues felicitando al pueblo de Israel por sus tiendas y luego por sus residencias. Pero de hecho, estaba describiendo prácticamente dos fenómenos, amados, separados aunque relacionados, porque tienda se refiere a habitaciones privadas y residencia se refiere a instituciones públicas donde estudiamos Torah, donde se estudia en las sinagogas, en las yeshivot, en las escuelas, etcétera. Si las tiendas, es decir, nuestros hogares, son buenas, entonces nuestras residencias, o sea, nuestras instituciones para plegarias y estudio de la Torah, también son buenas. Todo depende de los hogares que edificamos, porque todo es entonces así. Pero ¿qué sucede para llegar a Pinjas? No se duerman, por favor. Ya voy a terminar. La feria, esta feria de Bilán. Fíjense qué ingenioso, señor. Cuando Bilán vino, que vio que ese plan original no había resultado, no se dio, se le ocurre la idea de tentar a la nación israelita a cometer inmoralidad. Y de allí, pues no sería gran paso para adorar ídolos. Esa combinación haría que los israelitas merecieran entonces sus maldiciones. Sin embargo, eso no fue fácil, porque los sabios nos informan que para ello, para lograr eso, tuvo que diseñar toda una compleja estrategia, ¿sí? Porque es una compleja estrategia de él. Así que Bilán puso una serie de puestitos de ventas como una feria en la cercanía de aquel campamento, de aquellos campamentos de los israelitas en el desierto. Se pueden imaginar, estaban ellos acampando y afuera les pone una gran feria, hagan luminoso y todo aquello bonito, musiquita, en las cercanías de los campamentos israelitas en ese desierto. Véanlo, visualícenlo. Afuera de cada puesto, fíjense bien, afuera de cada puesto había una viejita, una ancianita, una mujer que pedía altos precios por diversas mercancías atractivas a la venta. Así que cuando los israelitas, esos jóvenes tan incautos que llegaban a la tienda, protestaban por los precios, porque iban y salían y miraban, ay, pero eso está muy caro, oiga, eso está pues muy caro, ¿no? La viejecita, la mujer señalaba que adentro había cosas o gangas más baratas adentro del puesto y sugería que entraran a verlas. Incautamente estos jóvenes, dentro de lo mismo habían encantadoras mujeres, ya se las pueden imaginar, poco velo, casi desnuditas, musiquita bonita, tararararará. Entonces las mujeres, allí aquellas más bonitas, estrategia, acuérdense de Bilán, toda esa estrategia para que cayeran. Entonces, dentro de ese puesto, pues ahí estaban las muchachas, las jovencitas, que habían encantadoras muchachas, porque pues eran como esas víboras encantadoras. Encantadoras que ofrecían tentadoras cosas en remate, ¿sí? Entonces, una vez que se había roto el normal hielo, porque se supone que había un hielo entre ellos y ellas, ya sabían que no tenían que hablar con ellas ni nada, ese tema ya se había tomado, pero rompían ese hielo inicial dentro ya de las carpas del puesto. Las muchachas preguntaban con melodiosa voz, ¿por qué ustedes nos odian tanto? Nosotros los consideramos como de la familia. ¿Por qué no podemos ser amigos? Y les ofrecían de beber a esos jóvenes algo de vino fuerte. Y como el vino de los gentiles es diferente al vino que toma el pueblo, pues lo aceptaban, porque el Yeser Hará funcionaba a partir de allí.
Y no pasaba mucho tiempo, por supuesto, hasta que ellos hacían otras sugerencias, pero las muchachas hacían una pequeña solicitud antes de aceptar. Querían que los hombres llevaran o llevasen a cabo el asqueroso ritual que constituía en adoración de un ídolo, de ese peor. Y realmente era peor ese ídolo, muy peor. Y así mataban 2 pájaros de un solo tiro. No solamente habían instigado al pueblo de Israel a la inmoralidad, sino que también lo habían persuadido de adorar ídolos. Y cierto es que Bilán tuvo que trabajar arduamente en ello, pero si obtuvo resultados, pues logró hacer salir a la gente fuera de la segura, de esa piadosa atmósfera del hogar judío, y pues las posibilidades y todo lo que pasó se hubiera podido evitar si ellos se hubieran sentado en sus casas, están en su sillón y todo. Pero al contrario, Bilán tuvo las posibilidades de él sí sentarse en un sillón y apretar unos cuantos botones para que sucumbieran. Así que el hogar, hay algo importante. Hay algo en el día de hoy que no tenemos. Contamos con ese viejo objeto favorito, la pantalla de televisión, junto con nuevas atracciones. Tenemos un celular con muchas atracciones, tenemos DVD, tenemos muchas cosas. Algo tan simple y digno de elogio, pero a la vez no es seguro. Adolescentes sugestionados con bastantes juegos, ansiosamente por estar allí, dale y dale los jóvenes, novelas para las mujeres que describen estilos de vida, o sea, comportamientos ajenos a la Torá. Esa exposición continua, ese sinsentido ejerce un efecto poderoso en la expectativa entonces de la vida, eventualmente entonces en el matrimonio. Después de haber crecido en la excitación de las más coloridas obras de ficción, podrá nunca contentarse con las vidas recatadas e íntegras del pueblo de Israel, de los judíos que viven en la Torá. ¿Será cierto? ¿De dónde es eso? Porque sí será cierto eso. Pero quienes no tienen tiempo para novelas enteras, para periódicos, para revistas llenas de ilustraciones, para descripciones idólatras y adulterio, o incluso de asesinato, un judío, amados, una mujer judía debe de estar dispuesta a morir antes que cometer cualquiera de esos pecados. Cuando alguien tiene por todo su ADN esa chispa divina de Kadosh Baruj Hu, de decir no, de no comprar esas suscripciones en las cuales son parte de tu vida cotidiana. Con frecuencia, hoy abrimos las puertas a una computadora, a un celular, y lo tenemos en la palma de nuestra mano, sobre nuestro escritorio, sobre cualquier depravación, donde nuestros hogares y nuestras almas alejamos a la Shejinah, destruyendo su residencia terrenal. Muchas familias entonces religiosas han terminado por comprender que esto es peligroso, tanto para los niños, jóvenes y para todo el hogar, porque no debemos de servir a esa idolatría. Estamos rodeados por un océano, amados, de culturas no judías, de culturas no antitorá, y bebemos sus aguas sucias a grandes tragos, completamente su comportamiento, y nos quedamos impresionados. Podríamos terminar absorbiendo sus valores a expensas de los nuestros. Kadosh Baruj Hu nos libre. Consideremos en cuenta esos ejemplos que les estoy dando. ¿Qué clase de personalidad hallamos atractiva a nosotros? Nuestros sabios nos dicen que el pueblo de Israel se distingue por 3 rasgos, sobre todo de carácter predominante. Son misericordiosos, recatados y generosos. Cuando un joven tiene esas cualidades,
Cuando tiene esas cualidades, entonces Kadosh Baruj Hu le da la fortaleza. Es como si fueras a hacer bíceps cuando estás alzando pesas. Kadosh Baruj Hu da la fortaleza, le da esos bíceps internos para tener un control en sí mismo, para entonces reservarnos a Kadosh Baruj Hu, hacer ejercicio espiritualmente con esa riqueza tan extraordinaria. Bien. Así que esos conceptos de la Torah no son los del mundo exterior. Si nos dejamos influir por la literatura y por las cosas no judías o las cosas no de nuestro pueblo, absorbemos creencias extrañas, patrones de pensamientos extraños que nos contaminan y podríamos haber llegado a tal punto de que nos laven el cerebro que ni soñamos con tomar una sana distancia para evaluarnos a veces en esas costumbres dudosas y la mordaza que implica nuestra mente, porque no podemos ponerle a veces hasta aquí, y entonces implica que nuestra mente y nuestra alma y nuestra vida misma le hemos abierto las puertas a Bilán y a sus secuaces, y ellos no se van a ir. Entonces necesitamos repensar nuestra actitud hacia el mal y a sus proveedores independientes en los cuales esta parashá le dio justamente el compromiso de ver a este poderoso personaje de Pinhas. Y aquí vemos entonces el amor a Kadosh Baruj Hu. El tema del amor, el compromiso, la pasión que se desarrolla a lo largo de esta parashá en los versículos que le concede a Pinhas, al nieto de Aharón, esos pactos de sacerdocio y de paz que lo hizo merecedor a ese impresionante honor que ya nos habló el Moré, nos habló de este relato tan hermoso. Cuando el nombre de Kadosh Baruj Hu, de Kadosh Baruj Hu fue profanado a través de los actos de inmoralidad de estos dos jóvenes con adoración de ídolos, Pinhas se levanta como un león para defender la causa de Kadosh Baruj Hu y restituir la santidad, la kedushá de la nación. Pinhas se levanta de en medio de la asamblea enseñándonos que podría haber esperado a los demás para tomar medidas, pero decidió actuar por sí mismo. Si realmente nos importa y si somos sinceros en nuestro amor y fe, pues no estaremos satisfechos al permanecer pasivos. Encontraremos entonces la fuerza para protestar, para actuar, porque vivimos una generación en la que para muchos es políticamente correcto permanecer indiferente a todo. Si protestamos, pues amamos nuestro judaísmo, pero ¿cuán profundo es nuestro amor entonces? ¿Cuán comprometidos estamos y cuánto estamos dispuestos a sacrificar y cuán preparados estamos para darnos a nosotros mismos lo adecuado? Entonces, mirando hacia el horizonte, amados, nuestros sabios relacionan a Pinhas con el profeta Eliyahu, Hanabí, el heraldo de la redención. Explican que la función de Eliyahu, Hanabí, será más que la de un portador de noticias y también ayudará a inspirar el modo de pensar, de amor, de armonía, que hará la redención una realidad. Y de este modo declara el profeta Malají que Eliyahu hará volver los corazones de los padres a los hijos y los corazones de los hijos a los padres en esa misma línea. Maimónides escribe que Eliyahu vendrá exclusivamente para generar shalom, para generar paz, puesto que difundir la paz y la armonía animará a esa venida de Mashiach, creado un marco en el cual él deseará entonces entrar. Esto sirve también como una lección para todos nosotros, trabajar para despertar la armonía en este microcosmos en el que vivimos, porque servirá de catalizador para la armonía suprema que Mashiach introducirá al mundo. Les deseo feliz inicio de semana, que Kadosh Baruj Hu los siga colmando de muchas verajos. Shalom. Shalom.